de la caverna. En este capítulo nos acompaña en la caverna Quantum Fracture, José Luis Crespo. ¡Viva la ciencia! ¿Qué es lo que tenía que decir? Oye, empezamos ya, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a este espectáculo en el que lleváis 20 minutos esperando. Nosotras llevamos 3 horas aquí y estáis siendo grabados. Me encanta esta sucesión de hechos que se han dicho, ¿no? Como de eso va la lleváis ciencia. esperando este tiempo. Pero si eso es lo que hacéis en la Nosotros ciencia. tiempo. No, disculpad por la larga espera, disculpad por la larga espera. Y nada, un físico, una filósofa y una cómica se juntan en un bar y esto es lo que sucede. Estamos yo y Nerea Blanco y nuestro primer invitado de toda una galaxia de invitados, pero el mejor de todos ellos, Quantum. Bien, aplauso, creo. Un aplauso. Quantum Fracture, o sea, ni siquiera tiene nombre, es Quantum. Quantum, y me gusta que es el mejor de toda la galaxia. Solo puedo pronunciar con ímpetu uno de ellos. O sea, no puedo decir todos tus nombres con, ¿sabes? Con contundencia. O sea, todos mis nombres, mis múltiples nombres. Sí. Bueno, pues vale, pues nada, estamos aquí, ya lo sabemos, somos y estamos, gracias por venir. Y gracias a ti, porque lo tuyo ha sido como un atraco, o sea, de ¡ay, qué bien! Voy a ir a veros como público. No, ¿quieres venir con invitada? Y dijo, Yo, venga, sí. pues venga. De hecho, tú no querías y yo lo propuse, de hecho, ya varias veces dijo que no. dije, como que me daba apuro, digo, meterle en un embolado así en el que no sabe. Ya verás cómo te dice. ¿En el qué? No, sí, si yo a estos líos, yo encantadísimo. Siempre. Ahora quiero decir todos tus nombres con ímpetu. José Luis Crespo Cespeda Quantum Fracture. Exactamente. Sí, Cespeda, como el cantante. Exactamente. Vale, te voy a dar 30 segundos, es decir, un reel. Es verdad, es un juego. Tienes ¿Un reel? 30 segundos para presentarte. Para presentarte. Vale. Son 30 segundos, es más. No, Vale, de los reels de toda la vida, tío. Esta idea, ¿cómo que de toda la vida? Los reels llevan un año. No, pero los hicieron de 30 segundos. 15 segundos eran las stories y 30 los reels. Luego ya se han venido arriba porque querían competir, pero 30 eran los reels. 30 segundos sin que se enfade Nerea para presentarte. Joder, me han puesto nervioso, ¿no? Que soy José Luis Crespo, soy físico y tengo un canal en el que dibujo cosas que nadie entiende. Ya está. Básicamente, eso es. No, hombre, este hombre tiene 3 millones de seguidores y explica a la gente, al vulgo como nosotros, a gente que no entiende, cosas sobre el espacio, física, el universo, el más allá, el espacio, el tiempo. El más allá. El más El allá. más allá, el más acá. ¿Por qué se llama más allá? Nerea, no me eches la bronca, todo esto está estructurado y hay partes. No, o sea, no, da igual. Todo el rato, ¿vale? No. ¿Por qué se llama más allá? No, yo supongo que será una movida de estas dualistas, ¿no? En el sentido de existe un mundo material, ¿no? Y luego tiene que haber pues un mundo espiritual, otra cosa que no es material, y eso es el más allá. Es decir, una cosa dualista, sí. Yo os voy a contar. La palabra metafísica es más allá de lo físico. Habla así porque quiere, porque... Es que me viene, a ver, era una filósofa en un bar, entonces dejadme que haga lo mío, ¿vale? Lo mío es soltar la chapa de filosofía. Entonces, más allá, metafísica, más allá de lo físico, es muy gracioso porque por una parte, si tiene ese dualismo con el que llevamos arrastrando desde Platón, en fin, y la caverna, pero es muy gracioso porque viene porque cuando colocaron los apuntes de Aristóteles fue como, ¿y esta mierda qué coño es? O sea, cogieron un montón de cosas que las agruparon y dijeron, esta cosa tan rara va a ir después de la física. Pusieron biología, medicina, no sé qué, porque Aristóteles se puso a estudiarlo todo. Y cuando cogieron todo aquel batiburrillo que no sabían qué demonios era, dijeron, lo juntamos todo y lo ponemos después de la física. Entonces, metafísica es después de la física, pero nosotros nos hemos puesto como muy más allá de lo físico. Y en realidad, metafísica era simplemente... Qué triste. Había estado todo el Era la biblioteca, ¿sabes? De manera de colocar.
y metafísica. Qué triste, acabamos de destrozar. Sí, qué triste, toda una disciplina entera de Toda una disciplina, toda tu carrera. No, hemos, todo el no hemos sentido tirado de- la disciplina, hemos tirado el nombre. O sea, el placer de un nombre así como místico y tal, a tomar por saco. Pero la disciplina mola y mucho. Eso sí. Bueno, al final has hecho los 30 segundos, no, Más o menos. Si es que no tengo más que contar. Si es que soy una persona muy sencilla. Sí, yo creo que esa es lo que te define, la soy una persona muy sencillez. Sí, sencilla. sí, simplificar pocas cosas. Que llevo Pocos- camisas de rayas. Pocos una elementos. persona- Traigo camisas de rayas para generaros moiré y algo así, y en la cámara se ve fatal. Pues No vengo, pasa vengo a sabotear vuestro show. A mí apenas Como- se me como ve buen en cámara. físico, A mí me claramente. han maquillado, por eso no tengo desmaquillado. Es verdad, a ti no se te ve. Ahora mismo a lo mejor está siendo como transparente. Y no está, eres una Me ha raya. parecido una falta de Eres una respeto raya. enorme. Y entre que la metafísica no existe, llevas una camisa de rayas que te hace desaparecer y no te hemos maquillado, tú no estás aquí. Yo no soy soy yo el que no es ontológico. Están solo Efectivamente. los 3 millones de seguidores que están siguiendo la nada y como tampoco hay reels de 60 segundos, pues no estamos aquí. Bueno, hola, ¿qué tal? Vale, ahora me mira a mí porque era en plan de la del guión, la que sabía lo que hay que hacer eres tú, ¿vale? Mira, yo me he pasado como un mes diciendo de que hay que guionizarlo todo para luego no guionizar Porque, nada, porque hay una Eh, guionista en la sala, que soy yo, pero no he hecho. pero claro. Entonces os va a tocar la chapa de la filósofa, porque podría haber sido guionizada, pero no. El caso es que en la vez pasada hicimos una especie de explicación de qué era la ¿Quién estuvo la filosofía. vez pasada? A ver, ¿cuánta gente repite? Ah, tenemos Tampoco cuatro. pegamos mucho, ¿cómo se llama? ¿Flow? ¿Fit? Engagement. 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 ¿Cómo se Hay que sabe? aprender ¿Cómo a decir sabemos? engagement antes de generarlo, ¿verdad? El que tiene muchos seguidores en YouTube sabe cuáles son las palabras clave. Ey, ¿quién cuenta todavía las entradas que venden? Vale, pues en la anterior estuvimos hablando de ¿para qué sirve la filosofía? Que es como la típica pregunta. Entonces, en esta ocasión yo he querido decir, vale, ¿y para qué sirve la ciencia? Porque, y lo digo con ese tono, porque es como súper habitual, que es la ciencia es la leche, la ciencia es la verdad, la ciencia es progreso. Siempre la ciencia va un poco de ciencia. Eso es tautológico, pero sí. Bien, te veo ahí usando términos Sí, en mi jerga, amigo. He venido un poco a show off, un poco. Estoy un poco presumido. No, pero... Pero si no eres nada. Pero sí, en verdad, si no soy nada. Si no estoy. No estás. Pero ¿para qué sirve la ciencia? ¿Para qué la ciencia? Sí. Bueno, es una buena pregunta porque a lo mejor todos los que estamos aquí estaríamos muertos si no fuéramos por la ciencia in itself, ¿no? Claro, Seguramente, por ejemplo, vamos, todos los avances médicos provienen de investigación médica. El frenador. Ideológica Y las bombas también, y las armas también vienen de la ciencia. Si nos ponemos también, todos podríamos... Bueno, realmente no, las armas no vienen de la ciencia, existían armas antes del nacimiento Wow, de la wow, wow, ciencia. wow, hold it. ¿Y eso? No, ¿A qué llamamos armas? Las armas preceden a Francis Bacon, sí. Ostras, eso es muy interesante, claro. Claro, es que ¿qué queremos decir cuando decimos concepto ciencia? Sí, pero el concepto de arma precede a cuando alguien ha creado intencionadamente un objeto con la intención de matar o un palo ya. Ahora me está viniendo 2001, una Odisea al espacio, que ya estábamos ahí con efectivamente. los monos. Pero bueno, la ciencia, no, a ver, que... Pero porque A tú ver, llamas no, ciencia a partir de determinado momento. Yo diría que no se puede hablar de ciencia hasta 1500, 1600, ¿no? Y entonces Yo lo de diría- No lo sé, antes, tú eres el experto. ¿qué era? ¿Y por qué Lo que esa antes había fecha? era filosofía. Natural, en cierto sentido. Y luego pues ya hubo the real thing. Pero ¿quién fue la primera persona? Ofendiendo a la gente. Pero ¿quién fue la primera persona que dijo, venga, esto es ciencia? Es muy complicado eso. Bacon creo que empieza a dar como algunas pinceladas, ¿no?, de lo que es el método científico. Hay presocráticos que estaban ahí poquito teniendo Hombre, muchos conceptos ahí. se les llama filósofos de la A ver, naturaleza. hemos dicho 1500 Le debemos y a espera, Pitágoras. hemos dicho 1500 y luego presocráticos. Sí, sí, Me sí. baila para atrás. Vale, porque el... O sea, yo sé que me semilla, podéis claro, tomar por el eso pelo, te... me podéis tomar el pelo y no he guionizado nada. Pero de los presocráticos a 1500 sé que pasan cosas. Pasaron cosas. Y creo- Pasaron muchas cosas. Y creo que además pasaban cosas en las que se negaban ciertas partes del conocimiento científico, ¿no? Como la Edad Media, puede ser. a ver, Sí, o sea, se negaban partes del conocimiento. Yo no diría que había ya conocimiento científico como tal. No diría yo A eso. ver,
Vale, vámonos a La movida que tenemos con la ciencia es en qué momento empieza alguien a decir, hola, esto es ciencia, oye, no estás descojonando de mí. ¿En qué momento alguien...? Ah, vale, podéis participar. Y si alguno de facto sabe... Sí, o sea, de hecho aquí hay varios filósofos en la sala, filósofes, que podéis levantar la mano y hablar y comentar estas cosas. Filósofos o lo que seáis. Bueno, sí, pero que justo, que quiero decir que tenemos, o sea, que yo estoy pidiendo mi comodín, ¿sabes? Yo tengo un comodín que es cuando yo no sé, pues le voy a lanzar la pregunta a los que sé que me pueden salvar. Es que ese chaval me ha mirado con cara, yo creo que ese chaval tiene pinta de saber más de ciencia que yo. No, ese sabe de derecho. Ah, vale. Entonces estaba pensando en la demanda posterior, ¿no? No he firmado la hoja de cesión de derechos de imagen. Ya verán estas cuando pongan esto en YouTube, lo de la ciencia, lo que les voy a decir, la definición de la RAE. No, la movida es que en qué momento empieza la gente a decir... O sea, a ver, de lo que hemos hablado es que la ciencia sí que tiene como una consideración de autoridad, ¿no? En nuestras cabezas, en cierto lugar, todos pensamos, la ciencia lo peta. Es la bomba. ¿En qué momento adquiere esa notoriedad que el resto de disciplinas, de hecho, no tienen? Van perdiendo. Wow, no tengo ni idea. No tengo absolutamente ni idea. No lo sé. O sea, como tal, ciencia, investigación científica, propiamente dicho, al menos en física, por ejemplo, se empieza a curtir con Galileo, Euler, Newton. Pero yo creo que eso es como una super explosión, pero esa explosión no puede estar sin Hipatia, sin, o sea, yo qué sé, sin todos los que previamente han estado haciendo cositas. Yo no sé quién era esta peña, Hooke y tal. Pues Hooke era... Pues Hooke fue un señor que hizo muchas cosas. ¿Captain Hook? ¿No Pero, por ejemplo, ¿no son unos dibujos animados? No, ese era el de Peter Pan. Sí. Eso, pero Hook, de hecho, Hook no tenemos, por ejemplo, no sabemos cómo era. No sabemos cómo era físicamente. Era como tú. No, pero el porqué es mucho mejor. Es porque Newton era el enemigo mortal de Newton y Newton mandó quemar todos sus cuadros. Era el archienemigo de Newton. Hostia. Perdón, no se pueden decir palabras. Wow. Bueno, oye, joder. ¿Y quién era ese señor? Que era ¿Y por qué era ese enemigo? Cuéntanos la historia. Al parecer se llevaban mal porque, hasta donde tengo entendido, es porque se pisaban descubrimientos. Y de hecho Hooke es muy famoso por tener una cosa que se llama la ley de Hooke, que básicamente es cómo funciona en todos los muelles del mundo. O sea, parece muy ridículo, pero es muy importante. Yo quería reírme, ¿sabes? Pero era como, por favor, ese es el tema central de este programa, los muelles. A mí me parece lo más interesante de todo lo que se ha dicho hasta ahora. El funcionamiento de los muelles. El funcionamiento físico de los muelles y las cosas que hostigan. Las camas dependen mucho de los muelles. Bueno, ahora menos, ¿no? Las viscolátex. Pero a ver, Hooke lo explicó porque él no creó ese movimiento, él lo explicó. Él lo explicó. El movimiento ya estaba. Ah, claro, Hooke se queda con el... Vale, claro, el movimiento ya estaba. Ya estaba ahí y él es la ley de Hooke. Y dijo, este es mío. Sí. Vale. Muy bien. Vale, bueno, entonces... Vale, pues como mi idea era, bueno, pues vamos a intentar definir entonces qué es ciencia para ver en qué momento decimos esto es ciencia y lo de antes no es ciencia. Ok. Sí. Vale, pues... Por hacer algo, ¿no? No, pero en serio que podéis y debéis participar, ¿vale? Solo tenéis que levantar la mano o gritar, porque no, teníamos un sistema mejor y no lo hemos hecho. O sea que... pues sí, seguimos. Vale. Vale. Yo os digo las cosas que tengo aquí apuntadas que aparecen en... Estas 500 páginas. No sé, ¿tenéis planes para mañana? Que está en letra muy grande, de verdad, que es que aquí había muy poca luz y yo me lo he puesto en letra muy grande. Vale. Espera, antes de que termines. Sí. Un aplauso para Manu, que ha estado pegando esto con celo durante 4 horas ahí arriba. Politólogo, respetable politólogo que ha estado ingratamente pegando esto con celo durante 4 horas. Viva ahí, Cámara Cívica. Vale. Cualificado, para Vale, pues una de las cosas es que la ciencia centra sus investigaciones en alguna parcela concreta de la realidad. Vale. ¿Vale? Hacéis... ¡Uey! Esa es una parte concreta de la realidad en la cual Hooke no ha ejercido el efecto del muelle y la botella se estrella.
Gracias. Está la explicadora de hechos. Me parece fascinante. Vale, Es lo que pues, tiene el Asperger, que habla sin pensar. vale, pues esa es una, que mientras que la filosofía es una especie de madre que intenta acapararlo todo y tocar a todo y no sé, es un poco como... Da un poco de repelús a veces porque nos metemos en todos lados. Es como una madre abusadora, un poquito, ¿no? Como Sí. que es como que va. Llegaría yo creo que hasta la cama con los muelles si hace falta. Vale, la ciencia hace como, bueno, vamos a partir la realidad y vamos a ir mirando trocitos, ¿bien? Y su método está basado en la experimentación, que eso es algo que... Yo diría que A no. ver, no, vamos Por ejemplo, ahí... yo ese punto... por Porque ejemplo, Ya lo de sabía las- yo, digo, esto, yo voy a ir punto por punto y me vais a dar ¿Por por qué no? saco. Quantum. Eso, por ejemplo, de las parcelas, yo diría que no es tanto... O sea, Hombre, depende cómo te imaginas todas esas parcelas, pero la idea es como que tú tienes la naturaleza, tú puedes tener un Chalecitos. mismo fenómeno, yo qué sé, los virus. Es un- Por poner un ejemplo, porque los no sabemos virus. por qué nos han venido estos ejemplos. Eso. Bueno, los virus se pueden estudiar desde un prisma, ¿no? De la biología, y hay unas metodologías concretas de cómo hacerlo y una forma de pensar sobre eso y una filosofía en este sentido amplio, como una forma de trabajar y de Sí. estudiarlo de una manera. Los matemáticos pueden hacerlo incluso de otra manera, los físicos pueden hacerlo de otra forma distinta, los químicos también pueden hacerlo de otra manera, y son como diferentes prismas Ujú. de la misma cosa de la realidad, la misma parcela, pero visto desde puntos de vista diferentes. Pero tengo la sensación de que las parcelas tienen que ser físicas. Es decir, o sea, no tratáis el amor o la libertad. Bueno, el amor, desde ciertos Pero, puntos de la ciencia, sí. sí se trata. La Y física, ahí además- entra de que... Y además Tratamiento. os habéis liado porque donde tú lo has cortado es en la parte de la experimentación. Sí. Sí, sí, es verdad, nos hemos O liado. sea, de que la ciencia no es un saber. Pero primero he basado dicho, en espera, la que primero con las parcelas Sí, me o voy a sea, meter. además la Va, sí, compartimentación. sí, pero- a ver, lo de la experimentación. sí, a ver, lo de la claro, es experimentación. que eso ya es más chungo. como Eres, nos eres un astrónomo. Sí. Tú estás estudiando supernovas, yo qué sé, estrellas de neutrones y whatever. Tú estás experimentando. A ver, sí, Tú porque. estás Sí, no, porque te llega información. A ver, Tú estás observando el universo. Tú no experimentas, tú no haces experimentos. Ah, vale, te refieres Tú a que. Pero observas es lo que, que ya, te es llega. que claro, No estás ahí, es que ahí alterando ya la- nos vamos a qué queremos decir cuando decimos experimentar. Y ahí requieres de un objeto y un sujeto y una observación. Sí, pero que se requiera de Pero ello eso no no es quiere, una no quiere decir que no, Por no se haga. O sea, definición. yo entiendo, lo que tú quieres decir es que si fuera un laboratorio en el que estás echando X pócima tal, entonces estás alterando la materia de lo que sea que estés Pero muy haciendo. bien, Si te limitas a observar y a decir, esa estrella Claro. supernova ahora es mía y Claro, la estrella Sylvia eso. Sparks, Un experimento es... eso no sería experimental, sino Claro. que sería. Claro, pero Eso es lo has pillado. El experimento es hacer una situación controlada de la realidad en Claro. la que tú puedes como Claro. cambiar cosas Pero eso, y ver cómo reacciona. Pero eso es la, Tú no la puedes ciencia cambiar de el ahora. universo. No, pero eso es la ciencia, o sea, eso es cuando tú decides que es que tienes que poder controlarlo todo, que esa es una manera también de entender la ciencia, como Se te controladora. estás poniendo rollo Coelho. Me estoy poniendo En rollo... plan, que alguien fluya con la ciencia. A ver, pero la ciencia, se supone que el objetivo de la ciencia era pues salvar a la gente, ¿no? O sea, bueno, como hacer Bueno, cosas. es que Ese es eso... el objetivo de la ciencia. Ahí Salvar a la estamos, es que gente. es que ahí está el problema. Bueno, El teníamos objetivo de la ciencia superhéroes, es teníamos simplemente claro, pero tendrá que, si no tienes objetivo, entonces. el de simplemente Es No cuando- sé, conocer. de qué estoy hablando, que alguien me pare, alguien tiene Eso. alguna pregunta, Que son buenas preguntas. que alguien me pare. ¿Qué quieres hacer? Yo- ¿Qué quieres ¿Tú qué atacar, quieres? Nerea? Yo lo que quiero es decir que vosotros sí que tratáis con... o sea, lo que Tú y has tu estado- gente. Tú y tu gente. Tú y tu Sí calaña. que necesitáis hechos. O sea, igual que Silvia ha necesitado ir explicando hecho por hecho lo que ha ido pasando hasta que hemos llegado aquí a sentarnos todos, la ciencia también lo necesita. Necesita ir explicando y señalando hechos de hemos estado 20 minutos, nos hemos conseguido sentar, Ok. porque los habéis ido observando. Y tú acabas de observar lo que nosotros hemos Vale. observado antes previamente. Claro, no, yo estoy comentando, yo estoy analizando algo que no es un hecho, que son nuestras palabras, que es la interpretación de las propias palabras. La filosofía no necesita del hecho, basta, o sea, nosotros no necesitamos observar para aportar conocimiento ahora al resulta mundo. que la filosofía sí O sea, puede hacer metafísica, pero la física no. Claro, la física no hace metafísica. De hecho, esto es muy kantiano ahora mismo, ¿no? Pero no me apetece sacar a Kant, no me apetece. Bueno, pero aún así esto se está poniendo como muy interesante. O sea, si resulta que la ciencia no es experimental, O sea, no todas, mejor dicho. Vale. A ver, Vamos, venga, a ver, vamos a ver, ir. evidentemente Ah. hay gran parte. A ver, es que el problema es que
La ¿Qué? ciencia, La la ciencia no Vamos a, existe. vamos a dejarle... Vale, es que hay dos tipos de ciencias. Vale, vale, No hay pero do- no hay vamos dos tipos vamos a de dejarle que se ciencias. explique Bueno, que, venga, va. que le hemos metido en un Es decir, embolado la y luego- clave en todo esto es que no existe la ciencia, ni existe el método científico. Existen múltiples métodos científicos. Mira, esto que te he dicho, por ejemplo, del universo, de que la gente que son cosmólogos o astrofísicos no experimentan, no hacen experimentos, ellos observan el universo. Un arqueólogo hace lo mismo. Por ejemplo, un arqueólogo que trabaja en antropología evolutiva, ¿no? Los monetes de los que salimos. Pues esa gente tampoco hace experimentos. O sea, simplemente Pero no los recoge hace los controlados, huesos pero no los que hace le da la controlados, naturaleza. no hace experimentos Bueno, controlados, pero no deja... pero observa los hechos. Pero observar no es un experimento, por definición. Mm. Pero para compararlo con la filosofía, sí, es a lo que iba. Yo era en plan de. O sea, quiero decir, nosotros no necesitamos Bueno, ver la los filosofía hechos. también puede ser observacional. No necesitar algo no quiere decir que no se utilice, y la filosofía eso también puede ser observacional. La filosofía De hecho, puede ser tampoco se cualquier trataba cosa. de enfrentarlo, sino de por qué estamos tratando... bueno, no se trataba de nada. Creo que estamos, pero- estamos cerca de romper unas botellas Sí. aquí. Acabamos de destrozar la ciencia, pero no sé a dónde quería llevar con esto. Venga, que Vale, llevamos voy mucho con tiempo. otro punto. No, La yo quiero ciencia que es alguien predictiva. yo quiero que alguien pregunte algo. ¿Quieres que alguien pregunte algo? Sí, joder, llevamos aquí... Joder, no he dicho joder, que no se puede decir palabras. Llevamos aquí mucho rato y nadie ha preguntado nada. ¿Ves? ¿Ves? Esa es... A mí me gustaría saber qué opinas de no sé, de la reciente reacción que vemos en la sociedad de desconfianza hacia la ciencia y hacia las cosas que están probadas. Por un por segundo he pensado que me ibas a decir qué piensas de la ruptura de Shakira. O sea, Ah. por un segundo he Eso pensado mismo. que esto iba a ser... El colapso de la civilización y Perdón. el escepticismo generalizado es lo mismo. No, a ver, yo creo que el escepticismo que hay con la ciencia simplemente lo estamos viendo magnificado gracias a Internet. Es decir, yo creo que este escepticismo ha existido siempre. Cuando existieron los primeros, cuando se construyeron los primeros trenes, por Sí. ejemplo, había en los periódicos hordas de desinformación, había tabloids, ¿no? Pero estos antiguos de que tú montarte en un tren y viajar a velocidades tan altas para la época, pues como que se te iban a salir los órganos, iban a... Así. O sea, hay caricaturas de eso, en plan, también pasó con el tendido eléctrico, etcétera. Es decir, los miedos irracionales, este tipo de cosas, son cosas que han existido siempre. Lo que pasa es que Internet ahora conecta a todos los Claro. locos. Y Claro. Sí, la cosa se detallito. Me encanta que cosa digas se a todos los locos amplifica. y no toda la gente. Eso, eso. No, solo a los locos. Eso, hay un loco en Internet y ahora se conecta con el otro loco. Entonces creo que eso es lo que sucede. Es decir, la tendencia humana no es a lo racional. Eso yo creo que es una cosa que vamos a... O sea, nosotros tenemos sesgos y tendemos mucho más a intentar justificar nuestros sesgos. Y eso es una cosa que ha existido siempre y ahora Claro. con tecnologías modernas pues va a seguir existiendo. Súper interesante. Yo creo que, claro, y lo que pasa, y a lo mejor tú tienes esa... ¿Cómo te llamas? Beatriz, tienes esa inquietud porque también vivimos en una época como muy egocéntrica y antropocéntrica, en el sentido de que nos sentimos como todo el rato en el centro de la historia y en el centro también de la destrucción de la Porque lo historia, somos. como si fuéramos los únicos, ¿sabes? Cuando el hombre ha vivido siempre con miedo a eso, a que todo se derrumbe, a que tal, o sea, pero ahora esa sensación efectivamente es generalizada. Yo voy a aportar cosas al asunto y es que hay como, sí que creo que hay moods de época. Por mucho que como seres humanos tengamos una tendencia a, gracias Silvia, por darnos tiempo y en el espacio, que eso, que por mucho que tengamos esa tendencia psicológica, sí que yo tengo una sensación de que cuanto más va pasando el tiempo, más escépticos nos estamos volviendo. Y esto se puede comparar mucho con una época de la antigua Grecia, que es la del helenismo, en el que era el puñetero declive. O sea, se estaba yendo toda Grecia a tomar por saco, así hablando mal y pronto, y entonces estaban todos en un ataque de ansiedad constante y ahí fue cuando salieron los estoicos. Y no tenían Valium, ¿no? En la antigua Grecia. No, yo creo que había mucho sexo y desenfreno, cosas que pues aquí tampoco nos faltan. Pero eso, salieron las grandes corrientes como los cínicos, no sé. Sigue. Vale, No te los pares que... cínicos, estoicos y unas cuantas corrientes que ahora están muy de moda. O sea, los Sí, estoicos, es que es lo que iba a decir, ahora la vamos es a que liar, los porque con el estoicos estoicismo hemos topado.
Pues, y no es casualidad, o sea, no es casualidad porque aparecieron en la época en la que se estaba yendo el sistema griego a tomar por saco y ahora nos está pasando lo mismo. Pero tenemos una sensación de que el capitalismo está colapsando o el neoliberalismo. Hay Bueno, como una sensación, hay esa Aquí sensación. nos estamos yendo de tema, pero es súper... Perdón, nos estamos contradiciendo, pero en realidad es muy interesante porque yo estaba intentando sostener que, y tú, que en realidad es más bien como una sensación de colapso civilizatorio, ser el centro de la nana, pero que ha estado siempre. Sin embargo, ahora estamos también... Yo estoy en el lado Claro, contrario sí, de sí. que creo que ahora mismo... Lo cual me lleva a una pregunta para Quantum Fracture José Luis, que es que, y voy a pasar a la página 18 del guión, lo siento Nerea, Nada, si crees que estamos a punto de vivir un cambio de paradigma. Pues macho, yo me llamo Ralph, o sea, no, o sea, de repente... creo que es momento comodín del público para que te lancen otra pregunta. Puedes... con ello, puede pero es como lo de los paradigmas, es como que no es... O sea, tengo entendido, ¿no? Que lo de el paradigma, lo que son los paradigmas son cosas como un poco mal definidas. y Bueno, como ese va a que ser tu rollo. No, ¿Qué no querés? existen los paradigmas. Bueno, a ver, paradigmas. Paradigmas en filosofía, son los paradigmas, viene de un filósofo que se llama Kuhn. Este no era de muelles, este era de paradigmas. Y entonces él lo que hizo fue explicar que cada época tenemos una manera de tenemos una metafísica, una manera de entender el mundo que nos rodea, o bien porque está Ellos Dios. sí tienen metafísica. Yo es que la palabra metafísica ¿Vale? la meto donde quepa, o sea, me gusta meterla, la metafísica. Entonces eso, tenemos pues una época en la que estaban muchos dioses, otra en la que había un dios, otra en la que la ciencia es la hostia. Entonces, como que tenemos maneras de estar en el mundo y de entender lo que nos va a ir pasando. Y entonces, ahora que nos va a venir la fiesta de la mecánica, de la fiesta cuántica, tengo la sensación de que nuestro cerebro va a tener que petar y recolocarse otra vez. A entender Sí, es que hay multiversos y de que a lo mejor estamos dentro de una Matrix o yo qué sé, como A ver, coño vamos a tener que entender ¿Qué es el lo que te mundo. rechina? No, solamente la... No, es que rechina. Rechina un poquito. Sí. Vale, a ver, No es tú, es Kun. yo diría... No eres tú, es que eres Kun. Si va a haber un cambio de paradigma en Lo algún odio, sentido... quiero estar al puto Es que paradigma. odio el puto paradigma, Paradigma. maldito. Muere. Pero ¿y por qué? Paradigma, ¿Por qué no te muerte. gusta la palabra Porque paradigma? es demasiado simple, es como es demasiado fácil el paradigma. No, pero que lo diga él. Bueno, en ese sentido. Que lo diga él, que lo diga él. Yo diría que, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, de la física, cuando ha habido como grandes cambios en la física, grandes cambios de mentalidad en la física, eso ya sucedió a principios del siglo XX. Eso ya sucedió. O sea, yo la fiesta ya me la he perdido, por ejemplo, en ese sentido. Pero En no plan- tienes la sensación de que viene otra en O sea, lo que camino. está No, de diciendo hecho, ten en cuenta que es ya falso, es ya la sombra. El eco. Por ejemplo, la cuántica, ¿no? Que nos va a explotar la cabeza los multiversos. La cuántica es una teoría que tiene 100 años. 100 años, chavales. 100 años. Pero es O sea, la ya la pero yo fiesta tengo- se acabó. No, tío, yo Nerea, tengo se acabó. No, Te yo- estás bebiendo las copas que se han quedado, o sea, eso es lo que estás haciendo. Pues entonces que mal le explicas las cosas a los científicos para que a mí me parezca que esto es súper novedoso. Vaya. Ring, O ring, sea, ring, ring, Vaya. ring. O sea, para que a mí me esté llegando ahora los Vamos, ecos de vamos, hace deja la 100 botella de años. Y a lo mejor no es el problema de comunicadores científicos como yo, que hemos tardado 100 años en saber contarlo correctamente, pues es muy probable. Pero gracias por llegar Sí, hemos llegado ahí. dejarnos A darle la beber las razón. copas ahora. Eso. Venga, Vale, venga. pero yo tengo la sensación, por ejemplo, la teoría de cuerdas es como, no termina de encajar. Yo no sé porque qué es la no- teoría. ¿Hay alguien aquí, aparte de yo, ni que no sepa qué De es la yo. teoría de cuerdas? Vamos, por favor, a explicar qué es la teoría de cuerdas. ¿Hay algún Vale. teórico de cuerdas aquí? Vamos a explicar. Cualquiera de vosotros dos sabría explicar eso. Yo no lo sé, yo no tengo ni pajolera idea. Por favor, De la hecho, yo no teoría de tengo- cuerdas. De hecho, digamos que la teoría de cuerdas sería como el siguiente nivel después de la cuántica, por así decirlo, ¿vale? Vale. Entre comillas. O sea, que es una cosa incluso más avanzada. Y de hecho yo no tengo conocimiento técnico sobre ello. O sea, yo soy un mierdas, o sea, amigo, no debes estar preguntando que esto. sí, hombre, que sí, pero da igual, que esto no va a ir a ningún sitio, solo va a YouTube. Solo va que... Pero venga, dínoslo. Pero bueno, la idea sencilla... Luego lo quitamos. La idea sencilla es que las partículas más pequeñas que nos forman, ¿no? Como los bloques más elementales que forman nuestros átomos, ¿no? Y todas esas movidas, ¿no? Los electrones, los protones, los neutrones, esos los puedes partir en cosas aún más pequeñas,
Pues eso, te imaginas esas partículas como bolitas, ¿no? Así como muy pequeñas que están ahí haciendo sus mierdas. Sí. Y lo que te dice la teoría de cuerdas es que no son bolitas, sino que son cuerdas. O sea, son pequeñas cuerdas que vibran. Y dependiendo de cómo vibren, pues si una vibra así muy lento, pues es un electrón. Si una vibra así un poquito más rápido, es un quark, que sería lo que forma el núcleo del átomo. Etcétera, ¿no? Y es como quark. Perdón. Eso. Lo peor es que le pusieron ese nombre por el sonido de una gaviota. Ay, que es No es una broma. Una gaviota como Como Hook, como ¿no? Hook, Una gaviota sí. que pasaba por ahí y dijo, eso es mi parte. Sí, sí, sí. Quark. Vale. Y nada, y esa es la idea, es como que con un solo elemento, ¿no? La cuerda y cómo vibra, de repente como puedes explicar todas las partículas que existen. No necesitas una especie de tabla periódica de todas las partículas, en plan el electrón, el quark, no. Una cuerda y esa cuerda como que te genera todas las partículas que nos Me forman. parece súper guay esto, porque No sé me si hace lo volver a entendí. los presocráticos, que buscaban Vale. el arjé. Perdón, yo hago lo mío. No, Que no- los no filo- ¿No crees que en cualquier como situación del futuro en el que digamos pues resulta que el espacio y el tiempo no existen, te puedes retrotraer a un presocrático que dice, claro, esto porque este señor decía que... Es como que todas no, las no. posibilidades están contenidas Estás- en hombre, todos los bueno, claro, presocráticos. bueno, claro que... ¿Sabes? Hombre, Como- sí, hombre, de hecho, ya, Hay tal variedad. estaban Demócrito y Leucipo que hablaban de los átomos ya. O sea, quiero decir, que estaban los presocráticos ya Vale, hablando pero de ¿a dónde átomos. querías llegar? No, pues que siempre tendemos a ir buscando el principio último, el Ujú. arjé, y me parece Claro. sorprendente que estemos intentando buscar nuestro arjé ahora, que es la cuerda. De Pero la hecho- sensación que tengo es que no está, o sea, que no está construida de manera coherente esa teoría y todavía no está como totalmente... Lo que... Eso no es- es súper interesante y además nos remite a la página 1 del Sí, guión, veo que bien, era, Silvia. Has entendido por qué he usado la palabra, ¿ves? Es perdón, que estoy... la palabra es que lo coherente. querías llevar todo a la página 1 del guión, que era esto, que era qué es la verdad. Sí. Damn, bro, eso sí que es una gran pregunta. La que parece que no, pero me lo he leído. Muy bien, muy bien. Con las cuerdas no tenemos acceso experimental a ellas, ese es el problema. Y no lo vamos a tener hasta dentro de cientos de años. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A qué te refieres con acceso experimental? Claro, O sea, porque la pero y al ciencia final- no tenía y que al- experimentar, y ¿sabes? al La final- ciencia no experimentaba, pero ahora En este resulta caso que sí, no, en sí este caso sí que necesito. Pero un momento y para ver si lo he entendido bien, porque Vale. yo realmente no sabía que era la teoría de cuerdas. No es que haga como que no sé las cosas, es que de facto no las sé. O sea, al final es simplemente una teoría explicativa acerca de las cosas. Mira, si... Simplemente, una mera teoría del todo. Sí. Digamos que, por ejemplo, a principios del siglo XX, por ejemplo, si tú tienes una teoría sobre cómo es el átomo, es así, es asado, Sí. está configurado de esta manera o de esta de otra, pues tú en ese momento tenías la tecnología como para poder ver los átomos de algún modo, ver cómo eran y ver todos esos detalles que te dicen cuál es su estructura. ¿Vale? Porque tenías la tecnología, podías hacerlo. Sí. El problema ahora mismo es que tenemos una teoría de cómo podrían ser estas partículas últimas, Ujú. pero no tenemos la tecnología para poder ver esa estructura. Vale. De O hecho, sea, es como si hubiera sí. unos mega ordenadores analizando tal, porque no los tenemos. Ni siquiera lo que necesitas es una máquina del... O sea, básicamente en física todo lo que se hace es... O sea, Necesitáis máquinas. necesitamos máquinas para hacer cosas. Las máquinas hacen cosas. Un poco Rajoy. ¿Y no podéis contratar a gente? Porque creo que en las ETTs hay mucha... Ni siquiera. O sea, la idea es que tú descubres cómo funciona el mundo básicamente dándole hostias a cosas. O sea, esta es la máxima en física. Ojo, Le das eso- hostias a cosas, sabes cómo funcionan. Mira el de los Eso, muelles, eso. el Al de los final, lo de muelles, pegarle lo la veo patada a la claro. lavadora es la explicación de todo. Sí, de hecho posiblemente la máquina más sofisticada creada por el ser humano, el LHC, ¿no? El acelerador de partículas que hay en Ginebra, Sí. pues ahí literalmente lo que hacen es Ay, voy yo todos los sábados. Claro, Eso, es normal. verdad, ¿no? Así. Aquí lo que hacen es coger protones, chocarlos, hacerlos chocar, romperlos y ver qué sale de ahí. Ojo, pero ahí no están observando, ahí están experimentando. Ahí están experimentando. Claro, Están pero recreando. entonces Ahí ¿en qué están. Ahí se están Pero- recreando, de hecho están, mira esos protones. pero- Mira cómo se estrellan los unos contra los otros. Ahí lo están Ya, haciendo. mira cómo Ahí están haciendo. experimentación. Están haciendo experimentación. Bueno, Vale. pues para las cuerdas necesitaríamos un acelerador de partículas del tamaño del sistema solar. Vale, pero qué fascinante porque tenemos como esta aspiración y este pseudo conocimiento que a la vez no podemos alcanzar. Pues así llevamos toda la vida. Pero O sea, quiero qué decir- anhelo más grande, me duele el pecho, siento melancolía. O sea, bueno, tienes una teoría y en el futuro pues Pero, lo sabremos. Futuro lo sabremos. Me ha roto el corazón. Pues así llevamos los filósofos viviendo toda nuestra vida. Supongo que por eso estamos siempre tan melancólicos y tan en la mierda. No, porque la Mira, filosofía... Manu va a hablar. Es una estupidez. Puedes
contar lo de la gaviota, por favor? Sí. Sí. Es que está todo el mundo en plan, ¿vas a contar lo de la gaviota? Lo de la gaviota es que no tiene mucho más. Creo que fue Gelman o uno de estos. Uno de los que propusieron Gelman con G. Bueno, Hellman es el de la mayonesa. Hellman. He pensado que... Bueno, sí. Bueno, Pienso en alemán. la gaviota. La movida es que los que propusieron esto, pues eso, dicen, mira, pues el protón es posible que esté hecho de cosas más pequeñas. ¿Qué nombre les ponemos a estas cosas? Y lo que dice la historia, lo de las gaviotas, es que era su poema favorito que hablaba sobre las gaviotas y cómo el sonido que hacían las gaviotas era quark. Y ya está. Quark. Ya está. ¡Wow! ¡Qué pedazo de historia, chicos! ¡Qué bien! Haber desperdiciado todo este tiempo para... Pero no aplaudo. Ya está, esta es tu carrera, ¿vale? Esta es tu carrera. Esta es tu Esto es carrera. lo que tenemos. Oye, pero qué bíblico también, ¿no? O sea, gaviotas, palomas, cigüeñas, no sé. Hay aquí un rollo con los pájaros. Estoy pensando que este hombre debe estar sediento. Igual es momento de hacer Vamos a hacer una breve pausa. una breve pausa para que vayáis pensando preguntas, porque en la segunda parte os queremos. Y como si no, os queremos. Y si no, os voy a, Y si no, no, os os voy a mando que lanzar leáis esto. todos los apuntes y, y Os mañana puedo examen. lanzar uno por uno y leéis que Nerea ha estado escribiendo esto una semana. Podéis leer cada uno en una página. No, en serio, vamos a hacer una pausa de 5 minutos y vamos a volver. Tenemos que traer el cartelito. Venga, podemos seguir con... Pues estábamos hablando de que... ¿Queréis hablar de esto? Venga, hacemos esto y luego ya que nos pregunten lo que quieran. Vale. No sé Terminamos. cuántos de vosotros, pero yo hasta... Joder, yo creo que hasta los 25, no sé qué, yo aún pensaba que la biología y la medicina eran saberes absolutos que comprobaban al 100% y afirmaban y que lo que te decían era realmente la verdad. Y ahora resulta que no. Estábamos hablando de esto, ahora acompañadme, me habéis metido vosotros en esta peli. O sea, es como el producto de la ciencia es la verdad, ¿sabes? Como la verdad. No. Cuando tú vas al médico, si quieres que te diga... ¿Por qué pones el ejemplo del médico? No se me ocurre a mí. ¿Por qué? Amiga. Esta gente puede pensar que soy una chica sana. Y la dejas. Porque es que vamos crean- buenísimas de la muerte y nadie Claro. diría que visitamos al médico a menudo. Bueno, Vale, acabamos de destrozarlo todo. la apariencia engaña, amiga. Bueno, pues eso, que estábamos con la verdad, que no. No es SIDA. Y si lo fuera tampoco pasa nada. Vale, esto pausa para la edición. Venga, siguiente tema, y que lo introduzca otra persona. No, Silvia, no hables. no, pues sobre la ciencia y la verdad me apetecía hacer a mí como una especie de... Yo cuando veía vídeos de YouTube, de youtubers, yo decía... Sí, o sea, tengo que reconocer, y aquí, o sea, no es por peloteo, ni esto te lo he dicho muchas veces y lo diré, es no consumo vídeos de YouTube, excepto de gatitos. Que tú dices que hay más vídeos de gente contando cosas que de gatitos. Que lo diga yo, que lo dice la gente de YouTube. Bueno, O sea, pues da igual lo que diga la gente de YouTube. Yo, el caso es que o veo gatitos y perritos o te veo a ti. qué guay. No O sé. sea, da igual. Es Pero, mono e inquietante a la vez. ya, bueno, vamos a dejarlo ahí. El Como caso, gatitos o energía oscura. Sí, No exacto. No hay otra cosa. No- pero que me pasaba que cuando decía, bueno, yo hago muchas cosas, ¿no? Yo hago divulgación, debería de meterme en YouTube. Y me pasaba que sentía que todos los divulgadores decían verdades, ¿no? De la ciencia cuenta esto y es así y es así, y esto es así y esto es así. Y yo diciendo, joder, es que yo como filósofa no puedo decir esto es así. Digo, porque es que no hacemos más que decir, bueno, podría ser, según uno, según el otro, esto podría. Y es verdad que hay cosas que decimos son así, pero cuesta. Entonces me atascaba muchísimo porque yo sentía que los científicos ibais de la verdad y yo decía, ¿y qué hago yo frente a la verdad? Lo máximo que puedo hacer es meterme con ellos diciendo, dejad de hablar así, ¿sabes? De dejar un espacio para que las personas cuando os vean sepan que lo que estáis contando es una teoría,
que al final la ciencia funciona porque son teorías que pueden ser falsadas. Sí, pero es que la gente no quiere, has metido la falsación como la has deslizado. Hombre, amiga. Vale, pero la gente Es que a Popper había que meterle. Pero queremos creer que hay verdad, queremos creer que no todos son teorías, porque si realmente afirmamos que todos son teorías, entonces ¿para qué? Nada. De hecho, es lo que los negacionistas dicen todo el rato, ¿no? O sea, la evolución del ser humano, eso es solo una teoría. Cambio climático, eso es una teoría. Claro, pero porque Hay una cosa intermedia. Pero porque está mal entendido lo que es una teoría. Y ahí estaba la palabra coherencia, que yo antes he dicho, la teoría de cuerdas no termina de ser coherente. Y ahí entra lo de la falsación, ¿verdad? Es un método de Sí. comprobación. De comprobación. Realmente, no sé coherente en qué sentido lo dices. La teoría de cuerdas Vale. sí que es consistente. No, me estás llamando tonto. En ese sentido de... me pongo piqui. Pero yo creo que con la ciencia hay una situación, al menos es como me lo tomo yo, no sé si aquí estoy haciendo filosofía espontánea, si no, que vengan y me maten. Pero... Que venga ese momento. Que venga y me ponga puñal. No tendría fuerzas. Pero yo diría, el producto de la ciencia no es la verdad, pero creo que es una metodología, Sí. cada una de las metodologías científicas, ¿no? Porque hay muchas, el producto converge a la verdad. Yo diría eso. Converge. ¿Qué queremos decir con la converge. palabra converge? Pues que poco a poco nos vamos acercando a ella. Es decir, por ejemplo, una vez más, nos vamos a la física, ¿no? que es lo mío. Hoy sabemos, por ejemplo, que las leyes de Newton, por ejemplo, pues no son correctas. Es decir, si tú piensas que hay como unas leyes escritas en piedra... Entonces lo que de son la las manzana que se cae ya no vale para nada. De hecho, no pasó. Es un mito. Gaviotas sí, manzanas no. Eso, gaviotas sí, manzanas- Metafísica una Cuadros mierda. quemados sí. Que de cosas se nos caen, ¿no? Eso es. Pero... Y otra vez avanzando, otra cosa bíblica. Estaba como mezclando. Sí. Pero, ok, la convergencia. Pero bueno, sí, esa idea de las leyes de Newton realmente no describen de verdad, no como verdad, el mundo real. Si Dios ha escrito las leyes del universo en alguna parte, las leyes de Newton realmente no están ahí. Hostia, sí, Porque- atención, si Dios existe, las leyes de Newton no. ¿Qué Eso acabas sí. de No se decir? acercan a lo que Dios escribió. Al código. Esto es O sea, como el código. realmente ¿No te ha hay- parecido Dios? Realmente hay varios ifs. Hay varios ifs aquí. Si Dios existe, punto uno. Hostia, Y si que- he escrito las leyes en piedra, que podríamos vivir en un universo caótico, pues entonces las leyes de Newton no van a estar ahí, realmente. Y es simplemente, pues eso, una teoría, es una aproximación a la realidad. Es lo que el señor Newton, pues capturó ciertas cosas. Pero es innegable que sacamos satélites al espacio con las leyes de Newton. Es innegable que la ingeniería, todos los ingenieros utilizan las O sea, al leyes de final Newton son de cosas cierto que nos modo. contamos, son como cosas que nos contamos para motivarnos o para darnos pie a hacer No. las cosas, pero que no quieren. No, a ver, No, aquí. es decir, algo de verdad las leyes de Hay Newton coherencia. están capturando. Vale, Porque aquí. sí que representan un mundo, Vale. el mundo que sí que tienen una predictibilidad. Al menos Bien. hasta cierto rango, hasta cierto límite, las Ya. leyes de Newton siempre funcionan. Y eso es un hecho, ¿no? Al menos es un hecho que llevamos comprobando 300 años, ¿no? Entonces, Hasta hoy. hasta hoy. ¿Te De imaginas? repente todo a flotar todo. Entonces, en ese sentido, el método científico pues, ha ido refinando de algún modo esas leyes de Newton, ¿no? Einstein viene y de repente nos dice que sí, las leyes de Newton realmente no funcionan cuando las velocidades son muy altas y que hay, pues por así decirlo, unas leyes Tienes un montón de distintas. vídeos sobre esto que molan un montón. Sobre relatividad, sí. Sí, ¿vale? me los he visto todos. Oh, qué bien. Con el cohetito y los. Claro, y con Las los cosas. animales. Eso. Son muy guays, son muy monos. O sea, si no habéis Oye, visto, ya lo ¿haces estáis tú viendo. las animaciones? Al principio las hacía todas yo. Sí. Ahora te la hacen en Corea. Ahora. No, no, Se te las hacen niños, hay niños, es una fábrica, ¿eh? Tienes. ¡Dibujad! Bueno, nosotras tenemos. No existís. Nosotras tenemos y a eso Malus. lo estáis convergiendo hacia vuestro sueldo mínimo. No, bien, ahora Quantum Factor, como somos un equipo, pues nuestros animadores lo hacen, sí. Qué guay. Que No, pero es que están muy chulas, no me preguntaba. que son gente no explotada, que quede claro. Joder, que No como que Manu, que al pobre sí que le hemos puesto que a no es pegar con evidente, celo. que no es evidente explota. saber animar así. O sea, yo no sabría. Bueno, es echarle horas. Vale, pues eso que tú estabas contando Sí. de cómo se han ido ampliando las cuestiones es a lo que yo llamaba coherencia. Cuando aparece algo que dices, ostras, esto no me encaja en la teoría, Claro. ¿no? Es el momento de, ¿qué hacemos, no?
rompemos la teoría o buscamos ampliarla para que las cosas funcionen. Entonces, al final es cuando aparece una oveja negra, dices, ¿qué hago? ¿Digo que es una oveja o no? Y la ciencia lo que intenta es romper las teorías lo menos posible, porque si Newton funciona para determinadas cosas, no me va a cargar todo Newton. Claro. Sí. Entonces es teoría, le damos teoría porque sabemos, y aquí es lo del falsacionismo, y por qué es necesario que entendamos que la ciencia es algo falsable, porque es una manera de diferenciarla de las pseudociencias. Tú, hablar de astrología, que también tienes vídeos sobre eso, ¿cómo ves? Me he visto tus vídeos. He hecho mis deberes. No como otras, que no se ven. Me he leído el guión 4 veces. Vale, vale. Es verdad, sabías en qué páginas estaba cada palabra. Muy bien. Eso es bastante. ¿A dónde estaba yo? Con Ya me rencores, el con falsacionismo. rencores te entretienes. Ya. No, el falsacionismo, que la diferencia entre la astrología y la ciencia lo que permite es que si tú te aparece una oveja negra, en la ciencia, digamos que puedes decir, ostras, esto no encaja y hay que reconstruir. Si te aparece una oveja negra en astrología, te dicen, no, claro, porque esto, o sea, todo termina encajando para hacerlo verdad. En la ciencia tienes que dejar espacio para que las cosas sean mentira, ¿no? Sean de otra manera, para que puedas volver a construir teorías coherentes. Es fascinante. Un aplauso. Entonces, y ese es Popper. Popper habló de esto, que también Popper Claro, el es otras Popper, cosas. no, No, el Popper tronco, no. Eso. O sea, está el Popper tronco y el Popper. Bueno, y había Eso es. gente antes en el descanso que nos ha dicho que nos iban a machacar. Venga, vamos con preguntas. Yo me sé, Venga, yo eso es sé 1, No, 2 y 3 Que las que digo. tienen que hacer Señálales, preguntas. señálales, aquí, acusa. Venga, vamos para allá. En que Hombre, estabas tú tardando, amigo. Te estaba yo echando de menos. basándonos en que la teoría cuántica y demás, todos los cuantos, etcétera, etcétera, no son visibles por el momento. Vale. Si nosotros nos basamos, por ejemplo, en el diseño de las órbitas que se han realizado, en una distribución estadística que, si no es visible, podría no ser real, ¿qué parecido tiene la mecánica cuántica con Dios? ¡Ué! Yo creo que ya hemos- Esto ha sido un poco como sacarte una navaja de repente. Pero aún así he visto el Está muy bien. el No, giro pero, de la pregunta, me parece súper Está muy bien, interesante. Está muy bien, está muy bien. Claro, hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar la teoría cuántica en sí misma y las interpretaciones de la teoría cuántica. Que eso es un problema para los filósofos de la ciencia. Para vosotros. Pero una cosa es un hecho, es que la teoría cuántica lleva 100 años de éxitos. Es una maquinaria que hace predicciones y que las predicciones las clava. De hecho, la teoría científica con más precisión jamás hecha. Pero la astrología también. La astrología... También predice muchas cosas y parece que No, acierta. pero la No. teoría cuántica es más. No. Ya, Vale, pero Astrología no intenta. predice una Pero mierda. intenta. venga, sigue, perdón. Y no me metes en ese berenjenal que sé... Hombre, es que es uno de los que te pica. Nos tuvimos que documentar en Quantum Fracture para hacer esos vídeos. O sea, yo sé la metodología dentro de los astrólogos y es una mierda. O sea... Hay me hagas decir pero esto hay en público. metodología. Tú, man, es toda Pero una lo llamas película, te están metodología. observando. Pero ¿qué es esto? Pero lo llamas metodología. Sí, ahí... teóricamente... Perdón, una ¿Acabas de metodología. decir es que es Libra? ¿Acabas de decir es que es Libra? Aquí todo el mundo hablando de ciencia y tal. Y Sí, sois. el horóscopo. Tengo fichado. No, pero... Quemadle. La teoría cuántica tiene eso, hace predicciones numéricas y las clava. Otra cosa muy distinta es cómo interpretamos filosóficamente qué es lo que la teoría cuántica quiere decirnos. Porque uno puede dejar esa teoría como en el mundo matemático y es pues eso, una maquinaria que te da resultados y ya está, y no plantearte cosas como, oye, esto de que de repente parece ser que dentro de la teoría te está diciendo que los electrones pueden estar en varios sitios a la vez, o moverse a varias velocidades, o tener varias energías. ¿Esto es algo ontológico? ¿Eso es algo que está pasando?
Ya. o realmente lo que nos está diciendo es estilo Einstein, estilo Schrödinger, que realmente hay cosas como que la teoría no está capturando del todo, o que estos son artificios realmente, o sea, que realmente sí que hay un electrón en un sitio concreto, ¿sabes? Que no está en varios sitios a la vez, sino que está en un sitio concreto. Y de algún modo la teoría no está capturando ese sitio concreto, lo que se llaman variables ocultas. Hay cosas como que no está capturando. Pues eso es un problema de índole filosófico. Aunque es cierto que dentro de la propia física ha habido esfuerzos como para estas interpretaciones filosóficas poder distinguirlas, que es una de las cosas bonitas que tiene todo esto. Que, por ejemplo, en el caso de las superposiciones, si tú piensas, como planteas lo de toda esta locura del mundo cuántico, es que a lo mejor no está pasando. A lo mejor todo esto nos lo estamos inventando nosotros porque no somos capaces de percibirlo con nuestros sentidos, y realmente los electrones pues siguen un caminito, hacen cosas como lo hacen los objetos del mundo que nos rodea. Entonces las cosas locas de la cuántica, esto realmente nos lo estamos inventando. Pues resulta que si tú te planteas una teoría cuántica de ese estilo, en el que hay variables ocultas, en el que todo es normal, resulta que eso tiene unas predicciones diferentes que la teoría cuántica estándar. Entonces, como hay predicciones diferentes entre ambas teorías, puedes hacer un experimento en un laboratorio y saber cuál es la buena. Es decir, que esto es como, de algún modo, pudieras hacer un experimento y saber qué corriente filosófica es la buena. O sea, la puta hostia, ¿no? De hecho, el premio Nobel de este año ha sido a esto. Que estos experimentos se han hecho y lo que muestran, hay matices, si quieres luego te los cuento, porque digamos que todavía hay espacio de que el mundo cuántico sea un mundo normal. Pero Entonces puede haber un cambio de paradigma próximamente porque nos digan que... ¿Quién se ha llevado el premio Nobel de esto? El premio Nobel se lo han llevado Eran dos. Aspect, no sé quién y Jack Sparrow, no sé, 3 personas. Son tres señores. Son 3 señores. No me lo puedo creer, señores. Son Ganando sí, premios. hombres. ¡Guau, ¡Guau, chaval! increíble! ¡Woo! De todos. Mira como los de Bueno, Mola, ¿no? Pero Carmen Mola eran al menos tres uno de esos hombres, experimentos, ojo, se hizo en Canarias. O sea, uno de esos experimentos se hizo en Canarias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ¿Estás insinuando un poco de algo? orgullo patrio. Ah. No de... pues, Vale. ¿Qué has dicho, Chris? Que Perdón. no cambie mujeres por patria. eso. Ha sido un comentario muy fino, un aplauso por favor, ha sido un comentario muy afilado. All right. Sí. Bueno, que ya Bueno, no pues- puede comentar pues más eso, porque está comiendo pues Kiko. eso. Bueno, ¿estás satisfecho con la respuesta? Podemos... Ya, es que Dios... ¿Qué hacemos con Exacto, Dios? nos hemos Eso. olvidado al... Se ve, El pobre pero que Dios... al final, si buscáis la forma de explicarlo, ¿Qué pasa? Dios tampoco se ve. Y joder, Y también llevamos podría explicar- miles de años explicándolo. A ver, Dios tampoco se ve. Dios tampoco se ve y también podemos dar explicaciones. Bueno, Pero llevan más de 2000 años explicándolo. Sí, pero Bueno, es que teníamos que hablar de que Dios Bueno, se pero ve. es porque la ley de causalidad, ¿no? O sea, realmente, es decir, los átomos, las partículas, etcétera, son cosas con propiedades que tú puedes predecir y que tú puedes, con una teoría, ver si esas predicciones encajan con lo que ves en un laboratorio. Con Dios, pues yo me temo que no hay... Bueno, no sé, a lo mejor aparece la cara de Jesucristo en el fondo de microondas. Eso podría pasar, pero no ha pasado. Es muy diferente, ¿no? Porque no, es empírico, ¿sabes? El experimento, lo que yo decía de que la ciencia necesita experimentos y necesita hechos y necesita, pues eso. De hecho, aunque no tuviéramos acceso... Pero, aquí lo que está, y lo que me ha dicho el que no, ahora está ¿Podéis diciendo. darle un meto- abrazo? te ¿Podéis met- darle un abrazo? Es que... De hecho, te meto el pero. Aunque no tuviéramos acceso al mundo cuántico por algún motivo tecnológico, podríamos saber que existe la cuántica observando el universo. Pero Podríamos es que eso comprobarlo. mismo te podría decir Sin Descartes. experimentos. Pero, pues igual te podría decir Descartes o Santo Tomás en las 5 vías te explica perfectamente que Dios existe sin necesidad de ver a Dios. Ya, pero hombre, eso tiene fallos lógicos por todas partes. ¿Hay alguien aquí que sea filósofo de la ciencia o que sea lógico? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo sé por matricular Que es un en poquito de lógica. esto. Yo también saqué un 10 en ese Pero no me examen. sirvió O sea, de a mí tampoco me sirvió de mucho. nada y nunca he demostrado. Yo saqué matrícula en lógica.
Joder, Todo el mundo sacó matrícula en lógica. y aquí estamos, aquí Aquí estamos en esa... No, Y aquí Bueno, estamos. siguiente pregunta. Vamos a por la siguiente pregunta. Yo quería apuntar lo de la cuántica y lo de Eso, Dios. pelearse entre vosotros. Eso es, o sea, mecánica cuántica, yo no soy científico ni mucho menos, pero sé que es lo que se usa, por ejemplo, para todos los procesadores de servidores y demás. Sabemos que funcionan y que todos los servidores, los móviles y todo eso, funcionan por la mecánica cuántica. O sea, se puede comprobar. No, Pero yo no podría hay- contestar no hay que un Dios espíritu. nos ha dado almas a Sí, todos. pero Dios no hace un iPhone, no hay un espíritu. Pero Dios nos ha creado, Dios Somos nos ha dado bastante la más vida. guays que Dios. Dios nos ha No, dado pero el la iPhone vida. 13 supera bastante un humano. A mí por supuesto que me supera. O sea, te graba con un efecto exacto, no hay realidad que supere así. Ya, pero por ejemplo, No, o sea, esas, por ponerme esas en- afirmaciones te podría dar contraargumentos. Yo lo siento, pero que... Hombre, si yo pero también como me los puedo dice- dar a mí Como misma. dice aquí el caballero, Sí, ahora respétale después de negarle que... que los transistores y los procesadores funcionen de un modo u otro, dame tú una explicación que no sean cuestiones cuánticas, por ejemplo, Y de que- los semiconductores que tienen. Ya, pero eso, que nosotros tenemos una manera de sentir, de ser y de estar, que también puede y que tengamos la capacidad de pensar en el infinito, eso nos decía Santo Tomás que es gracias a Dios. No, era Descartes también, el de nos pone ideas que en realidad no seríamos capaces. Claro. Te dice que parte de una premisa que no se puede comprobar. Por tanto, todo el resto La lógica, falso. todo el resto es inútil. Pero es que igual estamos diciendo que la cuántica es una premisa que no se puede comprobar. Pero que se puede comprobar. Pues igual que te digo, yo funciono. Igual te digo, yo funciono. O sea, con la misma lógica que tú me estás diciendo que un iPhone funciona, gracias a la mecánica cuántica, yo te puedo decir, yo funciono gracias a Dios. Sí, tú, pero esto es comprobable a nivel de todas las personas, transversal. Me Bueno, pero encanta cómo Igual este no. show es como Street Fight, ¿sabes? De repente... Pero Hay me mucha encanta, violencia. o sea, os he contado antes que Nietzsche es mi fetiche y estoy aquí defendiendo a Dios, David, o sea, me Bueno, en el tienes que anterior querer mucho en episodio había este un libro momento. que no te habías leído. No, es que, a ver, Nietzsche yo me lo he leído a Bueno, pausa trozos. para la edición. Siguiente pregunta. Yo quería preguntarte sobre el cambio climático. Porque parece que hay mucha gente que lo niega. Y luego hay mucha gente que no lo niega, dice que está ahí, pero pone como solución la involución. Y luego parece que los pobres científicos os quedáis ahí en medias, sin dinero y sin nada. Y estáis ahí como entre dos personas peleando, como generamos el bando de unos y el bando de otros. ¿Y cuál crees que es ahora mismo la posición que deberíamos tomar para solucionar este problema? ¿Crees que ese tema de reducir la cantidad de energía que usamos es la solución? ¿O crees que deberíamos poner recursos en llegar a un punto en el que encontremos una forma de generar energía que sea más o menos sostenible y que podamos utilizar? Porque el otro día tuve este debate y no llegamos a ninguna conclusión, así que a lo mejor... Seguro que lo tuviste en ¿Por qué un no la bar. hay? Súper interesante, gracias. ¿Por qué no la hay? Realmente. Bueno, A pero ver, podremos converger hacia ella. Ahí podemos está, para converger, converger y buscar la muy bien, muy bien. coherencia. No, o sea, ¿cuál es...? O sea, realmente hay distintas vías. Mira, por ejemplo, yo me baso como comunicador científico, que no soy una persona que tampoco me especializo en climatología ni en... bueno, el cambio climático realmente involucra un montón de ramas y no necesitas ser de una en concreto para hablar de esto. Pero la idea es que el panel intergubernamental del cambio climático, siempre lo digo fatal, el IPCC, ¿no? Que es el panel en el que se agrupan, en el que científicos de todo el mundo hacen una especie de super review de todas las investigaciones de cambio climático. Es como Twitter. Es como, no. Dime que es algo mejor. A ver, Es mucho mejor, de hecho diría que es casi uno de los esfuerzos científicos de presentarle unos datos serios a políticos más mejores que se ha hecho nunca. ¿Y qué ha salido de ahí? Pues eso, es sencillamente un montón de científicos que le tienen que dar una hoja a los políticos de turno para decirles, mira, el estado del cambio climático es este. Esto sabemos que está pasando. Y en los informes, el tomo final, son 3 tomos, el tomo final es sobre políticas. De hecho, trabajan en esto, también trabaja gente de ciencias políticas, sociólogos, etcétera, para dar una visión lo mejor posible. Y la movida es que estos científicos no pueden decirle, esta es la cuestión, no pueden ir y decir a los políticos, tenéis que hacer esto. Eso no lo pueden hacer. Tienen que plantearle todas las opciones.
Porque esos son asesores, es una hoja que le das a un político para en plan... Hostia, es que me imagino como Esto es- una habitación de unos pavos que llevan 27 horas al día currando, así como esclavizando. Que, toma, su majestad. Estas son las 478 opciones. Y luego el mundo está lleno de hijos de puta que dicen, la solución es esa. Entonces, pues, a ver, escoges de ahí. En el informe del IPCC, por ejemplo, ponen, dependiendo qué opción cojas, cuál Vale. va a ser el futuro, o sea, cuál es la predicción de lo que va a pasar. Por ejemplo, todo eso está más o menos calculado. El decrecimiento es una posibilidad. Los informes del IPCC también tienden mucho a alinearse, porque como es una organización dentro de la ONU, a siempre alinearse con los objetivos del desarrollo sostenible. Sí, claro, Así del que 2030. Así que, como siempre, todas esas predicciones y todas esas políticas que ellos plantean siempre están alineadas con el desarrollo sostenible. Entonces, precisamente porque los políticos les van a pedir eso, Pero así entonces que... ya han comprado esa teoría. O sea, Es lo que estaba preguntando precisamente era... lo que estás planteando es decrecimiento. El decrecimiento no se contempla. El decrecimiento no se contempla. O sea, ¿alguien se piensa de verdad que vamos a decrecer? Lo hemos pensado, O sea, lo hemos alguien de pensado. verdad. Hombre, Yo aunque creo que sea lo hemos a pensado, hostias, lo hemos ¿no? Como pensado la muchos. física trabaja a hostias, da la sensación de que la naturaleza también nos puede venir a hostias, ¿no? Sí, sí, de o hecho, ya sea- nos está dando unas cuantas, así unos Bueno, avisillos. el COVID generó un poquito de A ver, un decrecimiento. momento. Por eso te digo que... A ver, sí, ok. No, el decrecimiento no se plantea... O sea, es, No se evidente plantea. que los estados... No estoy y las- diciendo que sea la opción correcta, porque esto además tiene... Los politólogos lo saben mejor y sobre todo la gente que entiende mejor esta idea de si desarrollo sostenible es una cosa que tiene sentido o no. O si tiene implicaciones... ¿Es posible esto del desarrollo sostenible desde un punto de vista económico? Desde un punto de vista... Pues yo he leído muchas cosas de mucha gente y al parecer es una cosa que no está tan clara. Entonces... Vale, pero nada estaba Tenemos claro. a un politólogo en la sala y es que no dejo de mirarle porque además está metido Claro. en todos esos Y yo fregados. creo, Sí, y o sea, yo creo qué guay. que la mitad de esta gente habremos ido a talleres de decrecimiento y movidas de estas. Todo el mundo se Claro, es esto- súper normal ir a talleres de decrecimiento. O sea, Silvia, yo no he ido a un... Bueno, en es cualquier una teoría, caso. es una teoría que es bastante popular. En cualquier caso, que la solución no es trivial, sí. pero pasa por unos pasos que son muy sencillos. Uno, que nuestra energía sea totalmente verde, eso para empezar. O sea, que Ya que seas- llamamos seas verde porque tenéis un jaleo con las nucleares que no Ya, sabéis eso es dónde coño verdad, meterlas. Bueno, yo Ya las habíamos demonizado, yo ya al teníamos menos- en cabeza de turco y ahora... Yo personalmente Sí. consideraría, en la coyuntura actual, consideraría verde la energía nuclear, que tiene sus propios problemas, pero yo creo que es problemas que habría que solucionar post... Ya, que ya se preocuparán los del futuro. Es decir, Post-bomba, cuando pongan el césped, ya será Es verde, decir, ¿no? los fuegos los apagamos uno a uno. Hay un fuego muy grande. Luego ya el otro fuego de los residuos, pues ya lo apagamos de otra forma. Pero eso por ahí. Es sobre todo el consumo energético, tanto en el transporte como el de la electricidad que consumimos. Fundamentalmente esos son los puntos más fuertes. La carne se suele decir también que es como una cantidad de CO2 enorme. No es tan importante como la electricidad que consumimos o la energía que consumen nuestros vehículos. Todo va orientado por ahí. ¿Puedo decir una cosita? Porque no estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Dos cosas, o sea, para aunar un poco filosofía y física. Cuando hablas de cambio de paradigma, yo creo que miramos muy abajo. Un cambio de paradigma, y además históricamente los vemos a toro pasado. Cuando han pasado, la revolución industrial no fue un cambio de paradigma, fue un hito en la sociedad que hizo avanzar y no sabíamos que era para mal. O por lo menos esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Me ¿Qué encanta, ocurre? no estoy siendo yo la de los golpes. Me encanta que tenga No, pero gente ahí. es un punto, o sea... Es mi punto de vista. Sí. Tú, yo, Kaczynski... Me gusta que esto está orientado a la civilización, fue un error. Entre esto del cambio climático y tal, y el cambio de paradigma, a mí se me ocurre que hay una cosa más elevada, y aquí hay un politólogo, yo no lo soy, que es nuestro modelo de economía de mercado. Perdón, ¿puedes repetir eso? Nuestro modelo de economía de mercado, es decir, nos preocupa mucho y todo lo que oímos en los medios de comunicación es que si vamos a crecer, no vamos a crecer, y digo, joder, porque hay que crecer eternamente, porque eso hace que ya no solamente las energías es lo más evidente y lo que todos vemos porque nos toca el bolsillo y porque es muy fácil de ver, pero ¿necesitamos 5 pantalones vaqueros en el armario? Pregunto, porque Levi's y tal, yo vivo de la publicidad. Y la veo con un ojo crítico. Pues sí, puedes hacer un anuncio muy bonito de que un pantalón vaquero necesita 500 litros de agua y tal.
para lavar tu imagen, porque realmente vas a hacer 10 anuncios más para que vean que bien te sientan. Entonces yo creo que el cambio de paradigma sería, que solamente va a ocurrir cuando nos demos la hostia, el saber qué necesitamos realmente para cubrir las necesidades básicas. Pero ¿qué ocurre? Que uno no quiere vivir mal así si no tiene aquí el golpe encima. Entonces, como ha pasado, ya antes hablaban de Grecia y todo eso, pues hemos visto todo lo pasado y gracias a que los historiadores, los estudios y nuestros medios nos permiten ver dónde se la pegó cada civilización. Y tenemos casos. Yo creo que esto realmente no cala eso, las energías y tal, pero primero, los que están en Davos no están hablando de este tema, ni mucho menos, porque todo el mundo, Zara quiere vender más, el otro quiere vender más, y luego, otra cosa a nivel filosófico que quería decir, es que vivimos un poco, y perdóname si me equivoco, en controlar, y hay una figura que se está poniendo de moda del marketing cerebral, de vamos a saber cómo funciona tu cerebro para darte TikTok y que estés una hora viendo cosas, porque sabemos científicamente y el algoritmo conoce cómo funciona tu cerebro para tenerte enganchado, y como además estoy muy cansado, estoy muy estresado y lo que necesito es evadirme, pues de repente no me hago preguntas, me atonto y me dedico al hedonismo y a la cultura del entretenimiento, que en buena medida a mí me parece aborregamiento, porque no te ayuda a pensar. De hecho, aquí estamos muy poquitos. Bueno, es muy poquito, Los pero querían elegidos. entrar más, Los por elegidos. aforo, o sea, Bueno, porque ahí no lo sé- dejo, ya está, ya he hablado bastante. Súper interesante lo que dices y ahora otra persona da un apunte. Tú mismo has dado la respuesta. Quienes toman las decisiones no piensan como nosotros. Y con esto no me quiero remitir a grandes corporaciones de seres malévolos, tal. En realidad pienso que prácticamente cualquiera con un poco de poder acabaría tal vez volviéndose así o no. Pero claro, no piensan de esa manera. ¿No? El mundo no está pensado y la sociedad, tal y como está constituida a día de hoy, no está pensada en base a las necesidades. Entonces estamos jodidos. Lo que me parece también muy interesante es que es, y no lo sé, aquí contradecirme, casi como la sociedad con más conciencia de su pulsión de muerte a pesar de continuar en ella. Haría unos apuntes a todo. Sí, por cierto. Dale. Yo recojo y lanzo la última. Y había un politólogo en la sala, Sí, en la sala que quería hablar. Sí. O sea, El politólogo. una cosa muy importante es muchas veces no mezclar distintos problemas medioambientales. Esto es una cosa que siempre es que esto nos lo mezclan. No hay que mezclar todos. sustancias. No hay que mezclar Fíjate que ese problema de mezclar así palabritas y cosas que no vienen a cuento y usarlas como les da la gana, fíjate que yo sé de eso. Claro, como paradigma, ¿no? Ostras, esto está bien. Si no lo sabes usar tú bien, es tu problema. Es verdad, eso es verdad. El paradigma es una palabrita mía, amigo? Eso, Vale. touché. No, por ejemplo, el cambio climático, fatal. ¿Cómo combatimos esta movida? Pues fácilmente en telediarios te sacan, claro, reciclar, consumir menos, tal. Reciclar es una cosa que hay que hacerla, pero que impacto en el cambio climático tiene nulo. De hecho, es toda esta movida ahora de las bolsas de plástico, las bolsas de tela. Una bolsa de tela consume una cantidad de CO2 hacerla que es mucho mayor. O sea, hay estudios que lo comparan en plan. Sí. Si una bolsa de plástico la mantuvieras en tu casa y la reutilizaras muchas veces, es mucho más eficiente que una bolsa de tela. Porque la tela tienes que, pues si es de lino, tienes que cultivar el lino, tienes que procesarlo, hay involucrada energía que, una vez más, genera CO2, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Pero la idea es que hay que reciclar porque hay un problema que puede ser, por ejemplo, el problema de los recursos limitados, el problema de los microplásticos, el problema de la basura. Esos son problemas medioambientales, ¿no? Y otro problema diferente es el cambio climático. Y cada uno tiene estrategias óptimas para poder resolverlos. Pero no hay que confundir con que si estamos reciclando ya el cambio climático se va a resolver. No. Entonces, por ejemplo, con el tema ese de la publicidad, los vaqueros, etcétera, la producción de vaqueros, pues habría que ver exactamente cuáles son los consumos, pero respecto al orden total, no creo que mucho. Pero sí es importante por el tema de los recursos, el tema del agua, los recursos hídricos, etcétera, ¿no? Otros motivos. Los microplásticos también. La producción Pero yo creo que es una cuestión de como ropa genera el muchos consumismo. microplásticos. O sea, vivimos en una sociedad. Cuando yo decía que siento que estamos viviendo una especie de sensación de colapso del capitalismo, del neoliberalismo, es del consumismo. O sea, creo que hay muchos de nosotros que estamos siendo conscientes de que esa necesidad de consumo nos está llevando a la extinción. Pero al mismo tiempo es un poco como cuando
tienes una adicción que sabes que te va a llevar a la mierda, pero no puedes dejarla. Entonces yo creo que como sociedad vivimos en una especie de adicción y voy a hacer aquí un momento de spoiler. Yo tengo un libro y entonces en un momento del libro comparo nuestra sociedad con la canción de I Can Get No Satisfaction de los Rolling, que es verdad que la neurociencia dice, pero eso de que somos seres que necesitamos satisfacernos, ya lo decían muchos antes, y los que mejor lo dicen son los Rolling. Tú tenías que terminar y además yo tengo un Sí. apunte, que es una pregunta para ti. Mini cosa. Sí. A ver, yo creo que todo esto en el fondo tiene que ver con nuestra naturaleza como seres humanos. Hostia, el científico se nos viene con la naturaleza de Algunos los... autores, Porque bueno, existe la vamos a ver, naturaleza. pero vamos a Perdón, déjale. algunos pero- autores apuntan a que en el fondo es que la estrategia de ser expansionista, porque en el fondo lo que estamos haciendo es ser expansionistas. Queremos más y más recursos y consumirlos. Lo queremos y, todo. y más ciencia y más tecnología para poder ir fuera de la Tierra y más recursos y más expansión y más. En el fondo, si uno mira un poco las estructuras sociales que se han formado a lo largo de la historia, bueno, las que sobreviven son las expansionistas, Ya. ¿no? Los grandes imperios, que algunos caen, otros Ya. se reconvierten, pero en el fondo nuestra naturaleza es ser expansionista. La naturaleza... Voy a hacer una... En el fondo somos seres que patriarcal. hemos O sea, voy a aparecimos en lanzar África aquí y nos hemos el- extendido que por no todo lo el mundo. sé, Expansión. Entonces, puede ser que sea una cosa que sea como inherente en nuestra forma de pensar no racional, ¿no? Entonces, como animales que somos. ¿No? Vale, y tú opinas que esa... Hay seres que no son expansionistas. Tú opinas Nosotros que somos. esa... A ver, pero él está constatando un dato. Okay. Bueno, Y tú- él está haciendo filosofía. Bueno, Espontánea, vale. además. Espontánea. Vale, Ha dicho, vale, yo vale, creo porque es que que- tenemos que ir recopilando, porque Vale. tenemos que ir cerrando. Y tu apunte, que es muy interesante, Yo he lanzado es aquí... que esa naturaleza expansionista, que no es porque lo has susurrado, y esa naturaleza expansionista que hace que sobrevivan. Bueno, las que él dice sociedades- que hace que que- él dice, que él y su pene, ¿vale? No, que él dice que las sociedades se prolongan, que no se puede decir palabrotas, a lo largo de la historia, es una naturaleza patriarcal. O sea, esa manera que tú tienes de explicar de que cada vez queremos más y cómo se han ido desarrollando las sociedades, te comento que todas las sociedades de las que me hablas son Holy- patriarcales. Claro, porque a lo mejor Y esto el ya cambio- es un el debate cambio- que no, en el que no el vamos ca- a entrar, no, pero sí podemos que ya... entrar, podemos dejarlo como una pequeña metáfora final, porque además el cambio de paradigma podría ser hacia una sociedad más feminista en el sentido del término de a lo mejor empezar a aspirar a otro tipo de cosas. Y en lugar de expandir, dominar... Y El Risk, o sea, al pues, Risk. ¿A quién juega el Risk? Yo, Sí, o sea, he odiado sí, el Risk sí, toda mi vida. sí, ¿Y ahora qué habla desde el luego no politólogo? Desde luego no es lo mejor. Lo que pasa es que la sociedad que es expansionista es la que siempre acaba ganando. Porque es expansionista. Bueno, que la Porque historia, es la, que tiene la más historia la recursos. cuentan los que Los sobreviven y vencedores, los la historia la ganadores, cuentan los claro, vencedores. y va- Hay una historia muy chula. Y la historia puede que- cambiar y ha cambiado muchas veces. Estamos. Yo soy en que Evolution, o sea, Politólogo- gana el no, que está además, mejor adaptado. Politólogo y persona que sabemos utópicamente realista. Utópicamente realista, me gusta. Lo primero, la teoría de la circulación de los imperios está ya muy vista también. O sea, pero yo no iba a hablar de eso. O sea, que el tema del imperialismo también tiene mucho debate. Estabais ahí diciendo una serie de cosas que faltaban como piezas, yo creo. Y está diciendo, claro, Faltas tú. el tema del desarrollo sostenible es precisamente porque las decisiones desde las instituciones se siguen tomando desde la lógica de hace falta un crecimiento sostenido y los excedentes de ese crecimiento, el dinerillo de producir cada vez más y demás, más bienes, más servicios, es lo que vamos a usar luego para plantar árboles. Y así arreglamos los problemas climáticos. Esto ponía casi literalmente en mi libro de macroeconomía de sexto de carrera. ¿Vale? Me acuerdo perfectamente porque puse puta mierda, sí, perdón. Pero cuando llegan todos esos científicos y plantan ese pedazo de volumen y demás, con análisis, con observaciones, con propuestas de mejora, con experimentos, con todo, Observaciones. lo que están haciendo en realidad, y esto es una aportación que hace la ciencia política, es competir por la verdad, es competir por la definición de lo que es un problema público y lo que no lo es. Porque hace poco el problema era que se contaminaba poco. Y de hecho, cada vez que hay una nueva cumbre climática, los países emergentes reclaman poder contaminar más. Los países avanzados dicen que ya se ha contaminado bastante, que nos cargamos el planeta. Y hace no tanto,
construir más fábricas, más coches, que todo el mundo tuviera coche ahí petándolo todo de gases, era deseable para una sociedad porque se asociaba al progreso. Con lo cual, volviendo a la parte filosófica, sí que hay un cambio de paradigma y una competición por definir qué es lo correcto y qué no. Y en política, pues hay una serie de actores. Por un lado, los científicos, echarnos cuenta, o por otro, las grandes corporaciones diciendo, si nos reguláis nuestro modelo de negocio, vuestros votantes van a acabar en el paro porque a nosotros nos va a ir mal. Entonces, ahí sí que hay una competencia por lo que es cierto. O sea, tener la razón no es importante en política. Es llevarla, pero porque has conseguido imponer la tuya. No, Un claramente. aplauso, por favor. O sea, No, es lo que de Manu tenía que estar con nosotras aquí, pero bueno. Para otras. Pues me parece una preciosa... Bueno, no, ¿queréis decir algo más? Tenemos 30 segundos, tenemos un reel. Iba a decir que me parecía una muy bonita conclusión final, la verdad. No tengo nada que objetar o que complementar. Que los políticos no buscan la razón me parece algo muy obvio y muy lógico. Está claro que estamos en esa subasta. No sé si hay alguien más, a lo mejor podemos cerrar con alguien que quiera decir algo. Tú preguntas una cosa, o sea, claro que soy adolescente, voy a sacar otra vez, que Pepe te gusta mucho, el filósofo martillo, que es que usando eso de que lo de perseguir lo que es lo justo y usando como unos valores para ver lo que es lo correcto y lo que no lo es posible con esa moral de todos una idea de progreso o es imposible, como decían? No es imposible. No, de hecho, yo creo que el hecho de que estemos nosotros aquí, ¿no? Ya, Una es científica posible. una científica, hola. O sea, que el único menor de la sala se pueda plantear eso, ya lo posibilita, o sea, la posibilidad al final es poder pensarlo. Y que yo creo que el hecho de que científicos y filósofos nos sentemos a pensar en cómo tiene que ser el progreso, tiene que ser la clave, ¿no? El que tú quieras seguir avanzando y los límites de la ética ayuden a que el progreso sea y evidentemente justo. que se puede, y perdonad porque yo acabo de decir que tenemos que cerrar, pero eso me remite a precisamente, a veces pienso también, y en relación a ese tema... ¿Y existes? Que estamos con todo esto de consumimos demasiado, somos demasiado, podemos demasiado... No sé, en realidad también tenemos capacidad de producir 700.000 cosas, ¿no? Quiero decir... mi padre hace casas sostenibles que pueden generar energía suficiente para producir huertos, agua y energía para mantener esas casitas. Pero luego lo que pasa, que no se compran, que los proyectos no se venden, que no se quiere. O sea, hay una cuestión también ahí de voluntad y también tradujo un documento sobre la palabra que no ha salido en todo el sobre cómo devolver agua a zonas inmensas de Tanzania en 2 meses. Quiero decir, el conocimiento existe, no es que estemos agotando. O sea, el universo es casi tanto como podamos pensarlo, lo que pasa es que a lo mejor estamos creyendo que se nos está agotando la capacidad de pensar. No, yo creo que que no nos creemos el poder que tenemos como sociedad. Sí. Le hemos dejado el poder directamente a los políticos y pensamos que nosotros lo único que podemos hacer es entretenernos y que incluso lo que estamos haciendo hoy aquí es simplemente entretenernos. Claro. Y en realidad cuando nosotros abrimos este espacio era para que nos diéramos cuenta de que nosotros no solo estamos para entretenernos, sino que también somos seres pensantes y que queremos hablar y formar parte de las decisiones. Claro, ¿no? y que hoy somos 30 porque es lo que había, pero luego somos 300. Oye, y qué bonita la canción de María Arnal, la de la gente no se da cuenta del poder que tiene. La gente no se da cuenta del poder que tiene, es preciosa. Pues ya está, yo no tengo nada que decir. Pues nada, que muchísimas gracias a todos por venir. Tenéis mucho poder.